Voces que forman parte de la noticia. 8:10 a.m. El contacto a esta hora es con Jorge Herrera, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, actual candidato para la Coordinación Nacional de Pachakutik, el brazo político de la CONAIE específicamente. Señor Herrera, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Muchísimas gracias, un saludo cordial a la audiencia, pues también un saludo y pues a las órdenes para poder dar mis opiniones, así también para poder explicar al país. Empecemos directamente con lo que se ha convertido en noticia en las últimas horas. Se ha denunciado posibles negociaciones, incluso acuerdos por cargos públicos con el gobierno en torno a asambleístas y figuras políticas que podrían ser relevantes en una votación en el juicio político al presidente Guillermo Lasso. ¿Qué tanto ha afectado eso a Pachakutik? Bueno, yo creo que en términos políticos afecta la imagen, la integridad interna del movimiento Pachakutik, efectivamente, y podemos indicar a la ciudadanía en general de que la función de un dirigente, la función de un asambleísta, al menos los que representan al movimiento Pachakutik, tienen un mandato, tienen una función de hacer apegados a la realidad y a la necesidad del pueblo ecuatoriano. Si esto hace lo contrario para los fines de pronto personales o de grupos, obviamente debe ser llamado la atención a nivel interno y que eso sea depurado. Desde mi punto de vista, estoy exigiendo a todas las instancias internas y externas que se clarifique esta situación, porque sí, efectivamente mancha la integridad, la política del movimiento indígena y del movimiento Pachakutik. ¿Cuál es la situación actual de la subcoordinadora del movimiento político, Cecilia Velázquez, en torno a ese audio en el que supuestamente se escucha a ella hablando de una negociación con Guillermo Lasso? ¿Nos puede decir exactamente qué pasa en este momento con ella? Bueno, digamos, la señora subcoordinadora tendrá que responder, tendrá que explicar de manera clara de qué es lo que pasó. Viene el Congreso del Movimiento Pachakutik para el 29, seguramente las bases, los adherentes, los militantes, los simpatizantes, tendrá que pedir cuentas, porque no sería lo correcto que una dirigente como lleva el cargo de segunda subcoordinación nacional, de pronto esté involucrado en temas de que no es la agenda del movimiento Pachakutik. Entonces es, digamos, una cuestión que preocupa obviamente a la sociedad. Debemos también decir que el movimiento indígena se ha caracterizado, el movimiento Pachakutik y las fuerzas sociales, organizaciones sociales, hemos estado unidos en la lucha y haciendo siempre el manifiesto de que hechos de corrupción deben ser sancionados, venga de donde venga. Ella se ha defendido, señor Herrera, pero ya la CONAIE ha dicho que no la quiere en sus filas. ¿Esa posición se mantiene? Bueno, es una posición que pone desde la CONAIE como, digamos, una instancia política relevante del movimiento Pachakutik y a nivel del país, como una fuerza social, pero también hay que tener en cuenta que toda persona tiene también derecho a la defensa. Entonces, en ese sentido, pues días después se irá clarificando y espero que la señora lo haga una clarificación, porque se necesita una clarificación sobre este tema. Y sobre esa base, pues hay un comité de ética y disciplina al interior del movimiento Pachakutik, tendrá que tomar en cuenta ese tema y hacer la respectiva investigación para que se clarifique y se deje con tranquilidad a la sociedad. Estamos dialogando con Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE y actual candidato para la Coordinación Nacional de Pachakutik. Señor Herrera, el movimiento indígena exige la salida del presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál es el panorama que se vislumbra sin Guillermo Lasso en la presidencia? ¿Hacia dónde va Ecuador sin él?
Más de 80% de la ciudadanía en el Ecuador no está conforme, hay un rechazo de la administración en este gobierno, prácticamente estamos en un país de desgobierno, y el gobierno, el presidente de la República, Guillermo Lasso, por su responsabilidad, por su ética, por su delicadeza, yo pienso que debe poner paso al costado, y eso se lo ha dicho de manera pública. El bloque de Pachacuti, mediante un mandato del 22 de marzo, el movimiento Pachacuti ha dicho que ellos deben votar en bloque en la votación que vaya para la destitución o la censura del presidente Lasso. Ahora, en este sentido, hay varias instancias o varias figuras constitucionales, y yo creo que el gobierno debe pensar en una salida constitucional, y desde mi punto de vista es importante esto, porque lo otro es que tendrá que enfrentar protestas sociales, las calles, las movilizaciones que no llevan a buen término. Hay mucha pérdida en las últimas movilizaciones que no hace bien, pero que al final, si no hay una solución, no hay una salida, serán las movilizaciones. Entiendo que los dirigentes de la CONAI y las organizaciones sociales están en expectativa de cuál va a ser la solución a la salida a través de la Asamblea Nacional a vía constitucional, sea por juicio político o sea por renuncia voluntaria, sea que también haya la revocatoria de mandato, finalmente la muerte cruzada, que las figuras constitucionales que le da, para que finalmente haya gobierno, haya tranquilidad, porque la inseguridad es desesperante en el Ecuador y no ha tenido la capacidad ni los gobiernos seccionales, ni el gobierno nacional, y ahí también sí que la sociedad no estamos organizados como para se pone en riesgo la vida de los niños, de la juventud, la sociedad en general. Entonces un tema que debe tomar en cuenta, y en ese sentido pues nuestra posición va a ser siempre en que este tema tiene que ser clarificado y tiene que ser tomada una decisión en bien del país. Estamos hablando con el expresidente de la CONAI, actual candidato para la Coordinación Nacional de Pachacuti, Jorge Herrera. Señor Herrera, Guillermo Hidalgo lo saluda. Usted, el juicio político es un tema constitucional, democrático. Si el presidente de la República no es destituido porque no hay los votos, también es democrático. Salir a las calles, hacer vandalismo, etcétera, etcétera, eso no es democrático, porque es un grupo pequeño el que lo hace. Romper paredes, edificios, calles, tirar piedras, agredir a transeúntes, eso no es democrático. Entonces, ¿qué somos? ¿Democráticos o no? A ver, el movimiento indígena le hago una aclaración. El movimiento indígena en la historia del Ecuador y el mundo, las fuerzas sociales, siempre ha habido, y artículo 98, si no me equivoco, es derecho a la resistencia. Esto yo como presidente en mi tiempo habíamos hecho más de 10 acciones de movilizaciones, pero no había habido efectivamente daños materiales, quemada de contralorías, de pronto patrulleros, de ese tipo de cosas. No ha habido de la forma como se ha actuado estas luchas sociales, y efectivamente se ha conseguido resultados no solamente para los indígenas, sino para la sociedad ecuatoriana dentro de la agenda de las movilizaciones. Pero a nadie, ni yo como expresidente, estoy de acuerdo que haya vandalismos, que haya daños a la integridad física, material. Estas movilizaciones efectivamente ha sido una situación que preocupa a la sociedad, y que eso tiene que ver como resultado de infiltrados, de gente que vienen a causar la mala imagen del movimiento indígena. Y en ese sentido, pues nosotros igual, yo creo que debe ser sancionado con todo el rigor de la ley la gente que causa violencia, corrupción, ese tipo de cosas. La sociedad no va a estar de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero las acciones pacíficas con propuestas en función de la necesidad real del pueblo, sí es importante hacer, pues tampoco vamos a quedar cruzados los brazos,
cuando un gobierno no escucha, es de oído sordo, cuando no hay políticas que haya un incentivo para el sector productivo, la creación de fuentes de trabajo, derecho a la educación, la salud, los hospitales sin medicina. Entonces no podemos estar callados, cruzados los brazos. Queremos agradecer a Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE y actual candidato para la Coordinación Nacional de Pachakutik, el brazo político de esta organización social, por su contacto aquí en Así Amaneció a las 8 de la mañana y 21 minutos.